Bien, bienvenidos a esta exposición de la unidad 2 de microeconomía aplicada a la zootecnia. Vamos a platicar de la decisión de cómo producir de manera óptima sistemas de producción animal. Bueno, pues vamos a conjugar tres elementos importantes que son clave en los sistemas de producción pecuaria. Número uno, tenemos las posibilidades de la producción. En este punto, lo que vamos a hacer es analizar los factores en sistemas zootécnicos y vamos a tener aquí, a partir de ello, elegir una combinación óptima con costos mínimos, ¿ok? Y vamos con esos elementos, vamos a ver el nivel de producción, es decir, análisis de las respuestas ante los cambios de los precios de los factores productivos y las herramientas gráficas para visualizar decisiones. Bueno, pues tenemos que en la producción animal, los productores se van a enfrentar continuamente a la pregunta fundamental de cómo combinar los recursos que tienen disponibles para maximizar su producción y minimizar los costos. ¿Ok? Esta decisión, aunque suena sencilla, involucra seleccionar entre diferentes técnicas de producción con cada una de las distintas proporciones de insumos. De acuerdo con Nicholson y Snyder, la elección de la técnica de producción depende tanto de las consideraciones tecnológicas como económicas, donde el productor va a buscar la combinación más eficiente de factores dados los precios relativos de los insumos. Y bueno, en los sistemas zootécnicos, esto va a implicar decidir entre un sistema intensivo contra uno extensivo, la alimentación concentrada o pastoril, eh, o diferentes niveles de tecnificación, ¿verdad? Recordemos que la función de producción se denota de esta manera, como está acá. La producción total está dada en función de los factores, decimos de manera genérica X1, X2 hasta XN, depende de los factores que se estén combinando, ¿verdad? Y bueno, en este caso la función de producción total lo que nos va a dar es el máximo de producción que se puede alcanzar con una combinación de factores, ¿no? Así como nos lo manifiesta Pindyck y Ruinfeld. Luego vamos a hablar del corto plazo y el largo plazo, ¿no? El corto plazo, para tenerlo este, presente, hay insumos que van a permanecer fijos. Ay, permítanme. Ay, que van a permanecer fijos. Ya está pasando con mi Zoom. ¿Ok? Con el corto plazo. Van a permanecer fijos la infraestructura y la maquinaria. Estos son fijos. En corto plazo no se modifican, ¿verdad? Y también vamos a considerar otros que son factores variables. Variables significa que los podemos modificar. ¿Ok? En el corto plazo podemos hablar de la mano de obra y tenemos también el alimento, ¿verdad? Es decir, podemos aumentar las dosis, disminuir las dosis de alimento, podemos con la mano de obra este, poner más trabajadores, menos trabajadores, ¿verdad? Si son, por eso le llamamos variables. ¿Ok? Y bueno, pues con estos factores tanto fijos en el corto plazo, como son las instalaciones, el equipamiento, la infraestructura, permanecen constantes. Y tenemos que los factores variables, alimento, mano de obra, los insumos, pueden ajustarse de acuerdo a las necesidades, ¿verdad?
Bueno, también tenemos ya de las sesiones anteriores la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Ya identificamos que al aumentar un factor variable, manteniendo los demás constantes, eventualmente el producto marginal va a ir disminuyendo. Este principio se le aplica en todos los sistemas de producción animal. Y bueno, pues aquí tenemos la definición de Mackey, manteniendo constantes todos los demás factores. Cuando la cantidad de un factor variable aumenta, existe un punto más allá del cual el producto marginal del factor va a disminuir, ¿verdad? Por ejemplo, en el ganado lechero, si aumentamos de manera progresiva el concentrado sin ajustar otros factores, eventualmente va a generar incrementos menores en la producción de leche por unidad adicional de alimento, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos el insumo que estamos aplicando de manera variable, en este caso es el alimento contra la cantidad de huevos que producen. Aquí tenemos la cantidad, el producto total, que está representado por estos valores que están aquí. Y tenemos la producción marginal. Si nosotros vemos desde el inicio, de no tener nada, pasamos a 12 y luego traemos productos marginales, ¿no? 12, luego tenemos 10, tenemos 8, tenemos 6, tenemos 4. Si observamos el producto marginal, está disminuyendo, ¿no? Pasa de 12 a 4 el producto marginal. Si estás viendo esta grabación y no distingues el tema del producto marginal, en este mismo canal tenemos la explicación de lo que es el producto marginal y cómo se calcula. Bueno, y aquí tenemos la gráfica, ¿no? De cómo esta es la función de producción total. Esta que va aquí, ¿ok? Con la cantidad de alimento disponible que se está aplicando, se obtiene esta cantidad de producto. Con esta cantidad de alimentos se obtiene esta cantidad de producto. Con esta cantidad de alimentos se obtiene esta. Con esta cantidad de alimentos se obtiene esta. Y bueno, la gráfica que es la unión de los puntos. Ahora vamos a hablar de los tipos de isocuantas en la producción pecuaria. Vamos a hablar de 3 tipos de isocuantas. La primera se le llama que son de sustitución continua. Esto pues, significa que los factores pueden sustituirse gradualmente, por ejemplo, el concentrado y el forraje de la alimentación bovina. Tenemos por otro lado las que son de proporciones fijas, factores que deben usarse en proporciones específicas. Por ejemplo, una vaca va a requerir una cantidad específica de agua por cada kilogramo de alimento. Y tenemos otros que se le llaman de sustitución perfecta. Factores que son completamente intercambiables, por ejemplo, las marcas de un mismo suplemento mineral están agrupadas en esta. ¿Ok? Y posibles combinaciones de factores. Bueno, cuando hablamos de producción zootécnica van a existir múltiples combinaciones de factores que pueden permitir alcanzar un objetivo de producción. La elección óptima pues va a depender de las restricciones técnicas, la disponibilidad de recursos y los precios relativos de los insumos. Frank en 2010 explica que el conjunto de combinaciones factibles está delimitado por las restricciones tecnológicas, que es la función de producción, y las presupuestarias, que es decir, los precios y disponibilidad de los recursos. En ganadería, pues esto va a significar que un productor puede lograr cierto nivel de producción láctea con diversas mezclas de alimento y manejo de genética. Tenemos acá los factores de producción en sistemas zootécnicos. Tenemos por un lado el capital animal en este grupo. Vamos a tener la genética, la edad, el estado productivo del ganado, la alimentación, los forrajes, los concentrados, suplementos nutricionales, la infraestructura, instalaciones, equipamiento, tecnología disponible y tenemos la mano de obra, ¿no? Personal técnico y operativo especializado. Y bueno, acá tenemos un ejemplo práctico en la producción de carne bovina. Son combinaciones para obtener 250 kilogramos de ganancia de peso para 10 novillos. ¿Ok? Ahora bien, es importante, en este caso, estamos en este ejemplo poniendo el nombre al punto de combinación. La combinación A está dada por 1200 kilogramos de concentrado. El concentrado le vamos a llamar X1
y X2 es el forraje, ¿no? Entonces, si nosotros lo queremos poner como en coordenadas cartesianas, decimos que el punto A está dado por 1.200 kilogramos de concentrado contra 4.500 de forraje. ¿Ok? Entonces este sería concentrado y este sería el forraje. ¿Ok? Esto es importante para poder graficarlo, que comprendamos esto. Ahora bien, no perdamos de vista lo siguiente, el concentrado va a ser X1 y el forraje es X2. Es importante que pongamos que su nombre, cuál va a ser X1, cuál va a ser X2. En este ejercicio se está manejando de esta manera, pero así como pues, estamos poniendo alimento concentrado, tú también los podrías invertir, pero lo importante, invertir me refiero a que la X1 sea el otro y X2 sea el otro. Pero bueno, pero en este ejercicio te estoy mostrando que el alimento concentrado va a ser X1 y el forraje va a ser X2. Esto es importante para el manejo de las fórmulas que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Bueno, pero entonces cada uno de estos puntos es una combinación que va a representar un punto sobre la misma isocuanta de 200 kilogramos de producción, mostrando la sustituibilidad entre el concentrado y el forraje en engorda intensiva. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos la isocuanta. Este, voy a unir los puntos. ¿Ok? Esa es la isocuanta. Ese es el punto A. Este es el punto B. El punto C, D, E. Y este es el E. Esta es una E. ¿Ok? Bueno, tenemos acá en el eje X el alimento concentrado, en el eje Y el forraje. Este gráfico de dispersión, pues, ilustra la isocuanta para la producción constante de 2.500 kilogramos de ganancia de peso. Cada punto va a representar la combinación diferente de alimento concentrado y forraje, destacando la posibilidad de sustitución entre ambos insumos para lograr el mismo nivel productivo. ¿Ok? Estos puntos, recordemos que son los que tenemos acá. El punto A, B, C, D, E. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver el tema de la tasa marginal de sustitución técnica. La tasa marginal de sustitución técnica nos va a medir la cantidad de factor que puede sustituirse por una unidad adicional de otro factor, manteniendo constante el nivel de producción. Matemáticamente va a ser la pendiente de la isocuanta. ¿Ok? Entonces tenemos acá, de acuerdo con Nicholson y Snyder, 2015 definen la tasa marginal de sustitución técnica entre dos factores. Es la tasa a la cual puede sustituirse un factor por otro, manteniendo la producción constante. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que está en esta parte. Es el incremento en el insumo 2 entre el incremento del insumo 1. Bueno, es menos el incremento del insumo 2, ¿ok? Es importante que establezcamos que en el numerador vamos a poner el insumo que queremos reducir. Como le estoy poniendo X2, recordemos que X2 es el forraje, ¿ok? Es el insumo que queremos reducir y el insumo que queremos aumentar es el que va en el denominador. En este caso sería el concentrado. Eh, Podrías tú hacer ejercicios, por supuesto, donde inviertes el orden de los insumos, pero es importante que tú sepas a cuál le quieres disminuir. Al que tú le quieres disminuir va a ser X2 y es el que va a ir en el numerador, ¿ok? Y al que quieres aumentar va a ser X1 y va a ir en el denominador. También otra manera de ver ese incremento en X2 es el producto marginal de X2 y también el incremento de X1 lo podemos describir con el producto marginal de X1, ¿ok? Entonces, ya con esta fórmula vamos a pasar a la siguiente. Eh, Acá estoy poniendo de nuevo la fórmula y te estoy poniendo el procedimiento que vamos a hacer.
menos el incremento de X2 entre el incremento de X1, esto es igual al producto marginal de X2 entre el producto marginal de X1. ¿Ok? Entonces la forma es menos el incremento del forraje entre el incremento del concentrado. Entonces, vamos a utilizar los datos del ejercicio anterior de producción bovina y calculamos la tasa marginal de sustitución técnica del punto B a C. ¿Ok? Del punto B a C, recordemos, eh, es decir, el alimento concentrado eh, va a ser 1800, ¿ok? B a C, recordemos de matemáticas de la prepa, va a ser 1800 menos 1500 en el caso del concentrado, y en caso de forraje va a ser 3200 menos 3800, ¿ok? Bueno, entonces esos son los datos. Aquí tenemos 1800 menos 1500 es igual a 300 kilogramos. Ese es el incremento del concentrado, y el incremento del forraje es 3200 menos 3800, nos da menos 600. Entonces la tasa marginal de sustitución técnica es menos el incremento del forraje, en este caso es 600 menos 600 entre el incremento del concentrado, que es 300. Entonces menos por menos se nos hace más. Entonces 600 entre 300 pues nos da 2, el que está acá. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Por cada kilogramo adicional de concentrado podemos reducir 2 kilogramos de forraje manteniendo 250 kilogramos de producción. Nota técnica: la tasa marginal de sustitución técnica es decreciente debido a la convexidad de las isocuantas, reflejando que los factores son cada vez menos sustituibles a medida que usamos más de uno y menos de otro. ¿Ok? Bueno, continuamos acá, la línea de los isocostos. Pues los isocostos van a representar todas las combinaciones de factores que pueden adquirirse con un presupuesto dado, considerando los precios de cada factor. Es la restricción presupuestaria, ¿no? Pindick y Rubinfeld explican la línea isocostos, nos va a mostrar todas las combinaciones de factores que tienen el mismo costo total. Su pendiente es el cociente negativo de los precios de los factores. Y bueno, su ecuación, el costo total está dado por el precio del bien 1 por el factor 1, el precio del factor 1 por el factor 1, más el precio del factor 2 por el factor 2, donde C es el costo total y P son los precios y aquí las cantidades de los factores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construimos una línea de isocostos? Bueno, vamos a primero a determinar el presupuesto, identificamos precios y trazamos la línea. ¿Ok? En este caso, debemos establecer el monto total disponible para adquirir los factores productivos, que es decir, el costo total. Y vamos a identificar precios, conocer el precio unitario de cada factor de producción. Y vamos a trazar la línea, graficando la ecuación de costo total es igual al precio del factor 1 por la cantidad de factor 1 que compramos, más precio del factor 2 por la cantidad de factor 2 que compramos. Conectamos los puntos de intersección con el eje. Bueno, vamos a ponerle números. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que es un presupuesto de 30,000 pesos. Sabemos que el concentrado tiene un precio de 8 pesos por kilo y el forraje tiene 3 pesos por cada kilogramo. Entonces vamos a calcular los interceptos. La cantidad máxima que nosotros podríamos comprar de concentrado, entonces serían los 30,000 que están aquí. O sea, 30,000 entre los 8 pesos que cuesta el kilogramo de concentrado. ¿Ok? Pues esto nos daría 3,750 kilogramos de concentrado. Eso podríamos comprar con la totalidad del presupuesto, ¿verdad? Pero también tenemos el otro escenario. Si nada más compramos forraje, entonces serían los 30,000 entre 3. Y entonces podríamos comprar 10,000 kilogramos de forraje. Ok, este es el forraje y este es el concentrado. Ahora, ¿cómo calculamos la pendiente? La pendiente del concentrado
con respecto al precio del forraje, son sus precios, ¿no? Menos 8 entre 3 menos 2,67. Ese 2,67 significa que por cada kilogramo de concentrado que el productor decide comprar, debe renunciar a 2,67 kilogramos de forraje. ¿Ok? Y tenemos acá su ecuación. Esa sería la ecuación. Ajá. Entonces, acá simplificando nos queda 10,000 perdón, 10,000 menos 2,67. A ver, ¿cómo se llegó a eso? Te voy a explicar aquí, te voy a desarrollar por paso. Aquí lo que se hizo, esos 30,000 están en el primer miembro. El 8C está sumando, lo pasamos restando, menos 8C. Eso sería igual a 3F. ¿Ok? Ese 3 que está multiplicando F lo pasamos dividiendo. Entonces decimos son 30,000 menos 8C entre 3. Entonces aquí tenemos 30,000 entre 3, pues es 10,000. Menos 8 entre 3 es menos 2,67C. Esto es igual a F. ¿Ok? Esto fue lo que se hizo aquí para simplificar. Muy bien. Bueno, esta es la representación gráfica de los isocostos. Si tú recuerdas, teníamos por un lado 3,700 3,750 kilogramos de concentrado, lo máximo que podemos comprar. Entonces aquí tenemos el concentrado, aquí tenemos 3 puntos, acá está. Y los 10,000 de forraje, acá están. Entonces lo que se puede hacer es una combinación, ¿no? De menos forraje, cuánto menos forraje, cuánto menos de concentrado y qué cantidad de forraje. O sea, cada uno de estos puntos representa esos isocostos. Podríamos nosotros, optar por cualquier combinación de ellas, ¿no? De acuerdo a los recursos disponibles, los precios de los bienes. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos acá desplazamiento de la línea de los isocostos. A ver, ¿eso qué quiere decir? Bueno, hay situaciones que hacen que los isocostos se puedan mover. Por supuesto que un aumento ya puede ser una variación, o sea, ya sea en sentido positivo o negativo. El sentido negativo, digamos que hay una disminución, ¿verdad?, del presupuesto que nos están asignando. Eso haría que la línea de presupuesto se moviera hacia adentro. En contraste, si tuviéramos más presupuesto, lo más seguro es que buscaríamos hizo cuantas más arriba, ¿no? Entonces, eh, también no solamente el presupuesto puede aumentar o disminuir, también se puede dar el caso que los cambios de los bienes relativos. Es decir, que aumenta el precio del forraje, aumenta el precio del concentrado, eso también va a modificar la línea de isocostos, ¿verdad? Entonces, debemos estar atentos a ello. Bueno, y aquí tenemos la combinación de factores de costo mínimo. La combinación óptima de factores va a estar dada por la isocuanta, es decir, el objetivo de producción es tangente a la línea de isocostos. Esta es la restricción presupuestaria. Y este punto se minimiza el costo de producir una cantidad dada según varían, en 2014 la elección óptima de factores va a ocurrir donde la pendiente de la isocuanta se iguala a la pendiente de los isocostos. ¿Ok? Y tenemos acá la condición matemática es la tasa marginal de sustitución técnica es igual al precio del bien uno, el factor uno entre el precio del factor X2. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la representación gráfica de hizo cuánta hizo costo, ¿no? Esta, el presupuesto, pues recuerden que son los hizo costos y estas son la hizo cuánta. Ujú.
Muy bien. Bueno, es